Hola, ¿cómo están? Es un placer volverlo a ver. Me gozo estar de nuevo juntamente con ustedes. Hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan. En el día de hoy, la lectura está basada en el libro de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. El cual reza lo siguiente. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos hable en este momento sobre su palabra. Padre Santo, en este momento venimos delante de ti para pedirte sabiduría y revelación sobre lo que vamos a hablar y lo que tu pueblo va a escuchar, y las personas que aún no te conocen van a escuchar. Glorifícate en este momento, Señor, despertando nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, para que tu palabra sea revelada en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que después de la muerte de Jesús y su resurrección, ya habían transcurrido más de 8 días. Y los discípulos no estaban convencidos aún de las cosas que habían acontecido en su vida. Eran acontecimientos que debían de haber cambiado de una vez por todas su corazón. Y no solamente su corazón, sino también su mente. Llevarlos a ellos a una decisión definitiva de qué trayectoria o hacia dónde tenían que ir de ahora en adelante. Pero una vez ido Jesús, o sea, desaparecido Jesús, los discípulos decidieron volver al trabajo que tenían anteriormente, que era la pesca. Lo interesante de todo esto era que Jesús le había dado una orden. Jesús le había dado instrucciones. Jesús los había motivado. Y la orden que Jesús le había dado era que no salieran de Jerusalén hasta que no fueran revestidos por el Espíritu Santo. Una orden que los llevaba a ellos a estar en el aposento alto hasta que llegara esa promesa. Tal vez ellos olvidaron la práctica que establecía el Antiguo Testamento entre la fiesta de la Pascua
y la fiesta de Pentecostés. Tal vez lo olvidaba o no lo sabía. Pero como seguidor o como ellos judíos debían de tener conocimiento que después de la Pascua venía el Pentecostés. No lo tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que eran hombres sin letras, sin conocimiento en cuanto a las cosas espirituales. Estas cosas espirituales, hermanos, son las que producen vida y las producen en abundancia. Las cosas que tú y yo debemos saber son las cosas que van a despertar no solamente tu alma, sino también tu espíritu. Y Jesús hizo todo lo posible para que el espíritu de los discípulos fuese despertado. Hizo todo el esfuerzo posible para que la alma de ellos fuese entendida. O sea, que ellos llegaran a un entendimiento, mas así no pusieron de su parte. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían que quedarse en Jerusalén. El aposento alto estaba en Jerusalén. Pero donde ellos fueron a pescar fue en el mar de Genesaret o el mar de Galilea, que está aproximadamente, estimatoriamente, a 5 o 6 días de camino. O sea, salieron de Jerusalén, donde debía de estar la promesa, y se fueron a 4, 5 o 6 días de camino, donde estaba el mar de Genesaret, para pescar. Algo totalmente inusual. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar apegados ahora a las nuevas instrucciones que Jesús les estaba dando. Hermano, yo quiero exhortarte, amigo que me escucha. Desde que Cristo resucitó de entre los muertos, ha dejado plasmado y establecido instrucciones que tú y yo debemos de conocer. Instrucciones que deben de estar claras en nuestra vida. Instrucciones que no podemos pasar por alto y mucho menos olvidar. Son cosas que tenemos que guardar en nuestros corazones y procurar que no salieran de ellos. En el caso de los apóstoles, era importante que ellos se quedaran en Jerusalén. Porque así como todo inició en Jerusalén, todo tenía que ser sellado en Jerusalén. Yo no sé si usted me está entendiendo. No sé si usted me está captando. Hermanos que me escuchan, amigo, si tú crees en Dios y vas a seguir a Dios, tu principio en Dios tiene que ser sellado por el Espíritu Santo. Si tu principio en Dios no es sellado en el Espíritu Santo, vas a pasar por problemas, vas a pasar por incomodidades, vas a pasar por desánimos, vas a pasar por depresión, vas a pasar por tristeza. Pero si tu vida está siendo sellada o respaldada por el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que cuando vengan las necesidades, que cuando venga la tristeza, que cuando venga la angustia, cuando venga el problema, todo se lo vas a poner en manos de aquel que conoce nuestro cuerpo tanto por dentro y por fuera. Yo no sé si usted quiere dar una gloria a Dios, pero yo sí se la voy a dar. Aleluya, bendito Dios. Yo me gozo con esto. ¿Sabe por qué me gozo? Porque en medio de todas las vicisitudes o todos los problemas existentes, Dios siempre está con nosotros. Él no nos ha abandonado y mucho menos nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él. Nosotros estamos en Él. Nosotros, con la muerte de Cristo y la aceptación, aleluya, de esa obra maravillosa que produjo la muerte y la resurrección y que ahora se presta para tu salvación. Hermano, usted tiene que estar claro de que todo está en Él. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Los discípulos se olvidaron de esa promesa y se alejaron de la promesa. Yo quiero motivarte, hermanos, que en medio de las situaciones difíciles que tengamos, no olvides la promesa. Porque donde olvides la promesa, te vas a olvidar de las cosas que tienes que guardar en tu corazón.
Te vas a olvidar de las cosas que tienes que hacer para que la gloria de Dios se manifieste. Te vas a olvidar del sacrificio que eres tú delante de Dios. Te vas a olvidar de orar. Te vas a olvidar de leer. Te vas a olvidar de ayunar. Te vas a olvidar de congregar. Te vas a olvidar de sentir la presencia de Dios. Los discípulos se olvidaron de todo lo que Cristo era y se fueron a su trabajo secreto. Dios no te llamó para que vayas a Él. Dios te llamó para que gobiernes, para que ministres, no para que el mundo te ministre. Cuando veas que el mundo te ministra, tu vida se convierte en una religión. Pero cuando dejas que Cristo gobierne tu vida es un evangelio. Aleluya. Y yo me alegro de que tú sepas de que tu vida tiene que ser un evangelio. Me gozo si en tu vida está el evangelio. Mi vida, hermanos, pase lo que pase, siempre estaré en el evangelio. Y voy a procurar estar en el evangelio y llevar a mi familia a que esté en el evangelio. Y yo sé que tú también lo puedes hacer. La Biblia nos enseña que ellos fueron a pescar, pero no pescaron nada. Se quedaron un día en el agua, luchando para saber de qué lado vienen los pescados. Se olvidaron de que tenían autoridad. Se olvidaron de que la tierra estaba a su disposición. Se olvidaron de muchas cosas. No te olvides de las cosas que Dios te mandó a hacer. No te olvides de las cosas que tú tienes que hacer. Por irse a pescar se desanimaron. Se desanimaron tanto que ya no querían hablarse entre ellos. Eran 7 que fueron a pescar. ¿Cuántos se quedaron en el aposento alto? 4. Si llegaba la promesa iba a ser efectiva para 4. Pero el anhelo de Dios no era que la promesa fuera efectiva para 4. El anhelo de Dios que la promesa fuera efectiva para los 12. Pastor, pero usted me dice que Judas se murió, correcto. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Hechos que cuando ellos regresaron al aposento alto, entendieron lo que Dios a través del Espíritu Santo estaba tratando de enseñar. Y antes de la venida del Espíritu Santo, ellos decidieron coger al que faltaba. Más adelante hablaremos de eso, en otro mensaje hablaremos de eso. Pero eran 7 que estaban en la barca. La promesa o el cumplimiento de la promesa se estaba viendo afectado. Hermanos, no dejes que la promesa que Dios puso en tu corazón quede afectada. No dejes que el diablo te robe tu gozo, tu alegría, tu felicidad, tu paciencia, tu fe. Porque si el diablo te roba eso, hermanos, tú te vas a convertir, como dije hace un rato, en una religión. La religión inició en la tierra, pero el evangelio inició en el cielo. Todo lo que se convierta contrario al evangelio es religión. Tú puedes decir que conoces a Cristo. Tú puedes decir que conoces a Dios. Tú puedes decir que conoces al Espíritu Santo. Pero si esas acciones que tú estás diciendo no va acompañado de respaldo de vida o respaldado vividamente, es una religión. Y yo quiero motivarte a que abandones toda clase de religión. Pastor, todavía no le entiendo. Vamos a empezar como un pedacito para que usted vea que lo que le estoy diciendo. ¿Usted se acuerda de Caín y Abel? Sí, yo sé que usted se acuerda, está en el libro de Génesis. ¿Qué dice la Biblia en el capítulo 4?
Dice que Caín y Abel todos los años hacían sacrificio. Desde que Caín tenía conocimiento igual que Abel, hacían sacrificio. ¿Por qué? Porque su padre se lo enseñó. Pero cuando Caín tuvo conocimiento de la realidad, él cambió el sacrificio que le había dado su padre. Y comenzó, en vez de traer cordero, a traer frutas. Y pasó por alto que la tierra estaba maldita. ¿Estaba haciendo una adoración? Sí, estaba haciendo una adoración. ¿Estaba en el lugar indicado en el momento de la adoración? Sí, estaba en el lugar indicado, porque estaba al lado de Abel, que estaba haciendo el sacrificio de la oveja. Pero no era la misma adoración. No era el mismo sacrificio. Por eso que Dios miró de otra forma a Caín. Y podemos mencionar varios ejemplos. Hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado, o si usted está en eso, pero nosotros mismos, me incluyo, a veces me ha pasado, hemos planeado muchas cosas que queremos hacer, pero muchas de esas cosas a veces no se las presentamos a Dios y pensamos que Dios le dio su aprobación, pensamos que Dios le dio su aval y comenzamos a trabajar en base a eso. Pero hermanos, si no consultamos a Dios las cosas que vamos a hacer en esta tierra, puede haber un cambio si la gloria de Dios queda afectada. ¿Por qué? Porque si Dios no quiere que tú hagas tal cosa, lo va a impedir. Y entonces le vas a quedar echando la culpa a Dios, como que si Dios tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de las decisiones que nosotros tenemos, porque Él nos ha enviado al Espíritu Santo para enseñarnos la verdad y nos mantengamos en la verdad. Y todo lo que es la tierra tiene que estar basado en la verdad. ¿Sí? Todo. Todo lo que es en la tierra debe estar basado en la verdad. Las decisiones que tú tomes aquí en la tierra tienen que estar basado en la verdad. Tienes que haber un porqué, un cómo y un cuándo. ¿Y qué beneficio voy a sacar de ese porqué, cómo y cuándo? Pero beneficio en quién? ¿En mí? No, Señor. Beneficio en Dios. Los discípulos no estaban sacando ningún beneficio en Dios porque se alejaron del lugar donde Jesús le había dicho que se quedara. Pero tenemos que darle gracias a Dios de que Él nunca nos abandonó. Jesús podía dejarlo a Galilea, podía dejarlo allá. Y de los que se quedaron en el aposento alto, Jesús podía levantar más. Pero ¿hacia dónde te quiero llevar? Que lo que Dios inició en tu vida lo va a perfeccionar hasta que venga Jesucristo. Dios había iniciado en los apóstoles, en estos 7 apóstoles, había iniciado algo. Y ese inicio tenía que estar basado en una perfección. Por eso que lo fue a buscar. Y lo fue a buscar para que ellos supieran de que ellos no estaban solos. Hermano, tú no estás solo. Amigo que me escucha, tú no estás solo. Dios está contigo. Y no te va a abandonar. Entiende esto. No te va a abandonar. Dice la Biblia que Jesús llegó a la playa. Ellos están a 200 metros. 200 metros es una buena distancia. Jesús comenzó a preparar un pescado para ellos. ¿Por qué? Porque sabía que ellos no habían comido. Cuando tú te alejas de la promesa, dejas de comer palabras de vida.
Cuando te alejas de la promesa, desperdicia las comidas que vienen del cielo. Pero Jesús les mantuvo su comida. Se la mantuvo. Y ya acercándose ellos y dándose cuenta que no habían pecado nada, les preguntó si habían pecado algo. Y uno de ellos le contestó, no hemos pecado nada. Jesucristo le recuerda otra promesa que se hizo realidad en la vida de ellos cuando empezaron a caminar con Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo, ponga a mar adentro? Después le dijo, echa la reja a la mano derecha. Y que ellos comenzaron a agarrar peces que ellos mismos tuvieron que llamar a otras barcas para que los ayudaran. En este caso ya no había una sola. Cuando empezamos, Dios nos lleva de las dos manos. Pero cuando ya estamos en Él, nos lleva de una sola mano. ¿Por qué? Porque sabe que en nosotros hay estabilidad. No dejes que el diablo te quite tu estabilidad. No te alejes de la promesa del Señor. Sigue diciendo el pasaje que cuando ellos se vieron que había mucho pescado, demasiado, comenzaron a forcejear hasta llegar a la orilla. Y cuando llegaron a la orilla, note algo interesante. Jesucristo les manda a sacar de lo que pescaron y que lo llevaran para que lo cocinaran. ¿Saben qué significa esto? Que del esfuerzo o del sacrificio que tú hagas para Dios, tiene que haber resultado. Dios siempre va a poner resultado en tu vida, pero tú tienes que poner el sacrificio. Ellos sacaron, dice que habían 153 pescados de diferentes clases. Y Pedro tuvo que escoger, limpiar el pescado para ponerlo en la brasa. El evangelio que tú estás viviendo, o el evangelio que estamos viviendo todos, amigo que me escucha, si no estás viviendo el evangelio como Dios dice, el evangelio que estás viviendo o que vas a vivir trae resultados, trae todo lo que tú necesitas para conocer este camino, para conocer el evangelio. Sin el evangelio no tienes nada, sin el evangelio no eres nadie. Observe que no estoy hablando de religión, estoy hablando del evangelio. Las cosas que vienen del cielo no siempre se complementan con las cosas de la tierra. Hay cosas que vienen del cielo que son exclusivas de Dios. Exclusivos. Los milagros son exclusivos de Dios. No vienen de nosotros, vienen de arriba. La revelación de la palabra no viene de nosotros, viene de arriba. El deseo de orar no viene de nosotros, viene de arriba. Porque el que inicia la oración es Dios. Si en tu vida la oración no la inicia Dios, tienes problemas. Así que yo te exhorto a que te motives a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas sean añadidas. ¿Qué cosas? La oración, la lectura, el deseo de congregarte, el deseo de ayunar, el deseo de amar, el deseo de respetar a Dios, el deseo de hacer su voluntad. Dice el pasaje que cuando ellos llegaron a la orilla y Pedro sacó el pescado, lo limpió y lo puso en la brasa, dice que Jesús los llamó a comer. Porque es necesario que nosotros nos estemos alimentando constantemente de la palabra. Constantemente. Porque la palabra te va a retornar al lugar de la promesa. Cuando ellos salieron de allí, ellos regresaron al aposento alto y se quedaron ahí hasta que la promesa vino.
en estos momentos tan difíciles que está pasando en el mundo, regresa a la promesa. Regresa a la vida espiritual. No le esté echando la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de lo que está pasando aquí en la tierra. Regresa, averigua, pregunta. No refunfuñes ni reclames a Dios. Pregunta, trata de buscar, conectarte con Dios para que sepas qué es lo que Dios quiere que se haga en esta tierra. Los hombres no te pueden ayudar. El Estado no te puede ayudar. Y Satanás mucho menos. El único que te puede ayudar se llama Jesús. Comienza a construir tu relación familiar con Cristo metido en medio. Dice la Biblia que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está. En mi familia, nosotros somos 5. Yo, mi esposa, mis 3 hijos. Con mi yerno somos 6. Con mis 3 nietos somos 8. Y estamos tratando de luchar juntos para tener un conocimiento de Dios. Peleando la buena batalla. Después que yo comí esto, dice que nadie se atrevió a preguntarle a Jesús quién era, porque ya sabían quién era. Cuando tú aprendas a pelear la buena batalla en Cristo, te vas a dar cuenta que no tienes que preguntarle a Jesús nada, porque sabrás que Jesús es el Señor. Uno de los discípulos reconoció al Señor, el discípulo amado. La Biblia lo registra como Juan. Juan era el discípulo amado. ¿Por qué Juan lo pudo reconocer con facilidad? Porque Juan, de una vez, desde que empezó el llamado, Juan comenzó a entregar lo que él tenía: amor. Y Jesucristo le devolvió amor. Dale a Cristo tu vida como estás. No la trates de mejorar. Si tu vida es un fracaso, dásela a Dios así. Si tu vida no es un fracaso, dáselo a Dios así. Que Él va a corregir tu vida en base a cómo tú eres. Los apóstoles eran pescadores, gente sin letra. Tal vez no pudieron estudiar después que se graduaron de las cosas de Dios. La circunstancia no lo llevaba a la sinagoga todos los sábados a lo mejor. Pero yo quiero que tú sepas que si tú lo das todo en Dios, Él te va a decir las cosas que tú tienes que hacer. ¿Sí? Las cosas que tú tienes que hacer, Dios te las va a mostrar. Yo quiero cerrar esta enseñanza motivándote, exhortándote, tratando de hacerte entender de que con Cristo todo es posible. Pero Cristo nos dice a nosotros que podemos avanzar. ¿Y cómo nos dice? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a todo el lugar donde vayas. Josué 1:9. Quiero orar en este momento para que si tú no estás conectado con Dios, te alejaste de la promesa y no te has dado cuenta que Cristo está alrededor tuyo o contigo, que le permitas a Cristo que te despierte ese deseo de hacer su voluntad. Oremos. Padre, en este momento te damos las gracias por tu misericordia
y por tu inmenso amor. Gracias por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, porque sin ti nada podemos hacer. Señor, no te apartes de nosotros, y si nosotros nos hemos alejado de ti, no te alejes de nosotros. Síguenos llamando, síguenos motivando, síguenos alimentando, síguenos esforzando, ayudando a que nos esfuerce a hacer tu voluntad. Señor, síguenos llevando al crecimiento o a la estatura del varón perfecto. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores en el nombre de Jesús. Amén y amén.